¿Has sentido bloqueos cuando te has leído las cartas para ti y has llegado a pensar que no tienes la suficiente objetividad o incluso que te estás autoengañando o fomentando una paja mental? Bienvenido, no eres el único ni la única que piensa así. Hoy vamos a hablar sobre las autolecturas de tarot, un tema súper interesante y que a mí me encanta. Amigos y amigas, bienvenidos a este canal, bienvenidos a mi diario de tarot. Hoy más que nunca vais a saber el porqué del nombre de mi diario de tarot. Yo soy Cristina Celeste y para ti que no me conoces y si te apetece conocerme más, pues te invito a que te suscribas a este canal. El otro día, en un live en Instagram junto con Andrés Maldonado, estuvimos hablando sobre las autolecturas de tarot. Fue una charla muy interesante en la que se plantearon varias preguntas y sobre todo se repitió muchísimo la palabra objetividad. No soy objetivo, me gustaría ser imparcial en mis lecturas, ¿cómo puedo hacer para hacerlo? Quería de una forma más estructurada compartir esto con vosotros y daros algunas pautas, algunas pistas para sacarle muchísimo partido a vuestras autolecturas de tarot y que se conviertan en una herramienta de desarrollo personal y no en algo que os provoque frustración e inseguridad con vosotros mismos. Bien, comencemos por el principio. Quiero que sepáis que yo sí leo las cartas para mí misma y que cuando lo hago lo que siento es muchísima claridad, muchísimo entendimiento y de hecho no podría pasar sin leer las cartas para mí misma. Es ese momento especial que yo me dedico cuando estoy preocupada o cuando necesito darle la importancia a un asunto en concreto. No obstante, no siempre ha sido así, porque yo cogí mi primera baraja de tarot con 18 años y entonces lo que más hacía eran autolecturas. Eran preguntas que iban enfocadas a saber pues, si mi pareja de aquellos momentos estaba pensando en mí, si me iba a llamar, si me vendría a buscar al instituto, etcétera, etcétera. También me gustaba preguntar si iba a aprobar pues, X asignaturas, si iba a pasar de curso y cosas pues, sobre todo relacionadas con la edad. Lo que yo hacía es que anotaba mis lecturas de tarot. Llevaba un diario, a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir. Y entonces, pues tanto anotaba mis impresiones como que las dibujaba y luego, por supuesto, acudía a ellas para cotejarlas. ¿Qué ocurrió? Pues que muchísimas de estas preguntas que tenían una tendencia predictiva a predecir el futuro y demás, pues yo vi que me estaba equivocando, que me estaba haciendo unas pajas mentales impresionantes. El tema de no tener mis ideas suficientemente claras, la falta de madurez también, la inexperiencia y sobre todo la pretensión de querer prever el futuro, además al detalle, pues me llevaron a frustrarme y me llevaron a guardar el tarot en un cajón, enfadarme y dejarlo ahí por completo. La vida fue pasando igualmente y pues por diversas situaciones, por una mala gestión emocional y muchos factores, pues fui entrando en un momento de depresión, de ansiedad, estrés, digamos que un momentito bajo de mi vida. Así que tomé una terapia con un profesional, con un psicólogo, y en esa terapia pues fui adquiriendo la capacidad de entender las situaciones desde otro ángulo, la capacidad de verme a mí misma de otra forma distinta. Y bueno, pues fueron muchos clacks que me hicieron despertar y me hicieron salir del rol de víctima al de tomar responsabilidad. Al tomar responsabilidad sobre mi vida y darme cuenta de que yo podía elegir cómo sentirme ante determinadas situaciones y a darme cuenta de que tenía recursos para manejar situaciones, pues empezaron a llegar a mi mente diferentes puntos de vista, fue como un clac, fue como la carta del juicio. Entendí también que ese miedo que muchas veces tenemos al futuro es un gusanillo que se llama ansiedad, que nos lleva pues a querer controlar todo aquello que está por pasar para pretender encontrar la seguridad. Y claro, me di cuenta que yo estaba tratando de hacer esto con el tarot, intentar encontrar la calma a través de las imágenes del tarot. Y bueno, pues esa ansiedad y esa angustia por conocer el futuro no se puede resolver desde fuera, sino que hay que trabajarla desde dentro. Así que con todas estas ideas bien fundamentadas,
con nuevos conceptos, nuevas formas de entender la vida y nuevas formas de cuidar de mí, pues me decidí a volver a sacar el tarot de su cajón. Y desde ese momento, con esa nueva forma de ver las cosas hasta ahora, debo decir que el tarot me ha ayudado muchísimo, que esos dibujitos tienen magia porque me ayudan a conocerme a mí misma, me ayudan a que mi mundo interior pueda salir afuera y desde luego no sabría vivir sin él. Como os comentaba, normalmente se suele enfatizar en cuanto a este tema esa falta de objetividad que uno puede tener consigo mismo. Esto es un contra. Yo soy de la opinión que todo tiene dos caras, tiene su parte positiva o de luz y su parte negativa o de oscuridad. Entonces, vamos a hablar tanto de los contras que tiene leerse el tarot a uno mismo, que los tiene, como de los aspectos positivos. Vamos con esos puntos en contra. Uno, la falta de objetividad. Evidentemente, uno no puede ser totalmente objetivo consigo mismo, ni imparcial, y sobre todo cuando estamos hablando de temas que nos preocupan. ¿Cómo vamos a poder eliminar esa implicación emocional? No se puede. Lo que puedes hacer es un poco rebajar el tono de esa implicación, de ese estado de nervios o de ansiedad o de preocupación, encontrándote en un buen momento con el tarot. Haber estado aquietando tu mente, quizá haber hecho algunos ejercicios de estiramiento, de yoga, que sirven mucho para eliminar la crispación, o incluso haber hecho un pequeño ejercicio de meditación y de relajación. De esta manera vamos a ir bajando un poco las revoluciones. Pero no obstante, esa objetividad, imparcialidad, neutralidad, tipo la carta de la justicia, no la vamos a encontrar. Otro punto en contra sería tener que encargarte de todo, de tener que elaborar una pregunta correcta y también escoger la lectura adecuada. Cuando nosotros le pedimos a otra persona que nos eche las cartas, nos desentendemos bastante de esta parte más práctica que requiere un poco de tener la cabecita ordenada y en su sitio. Así que sí, este punto puede hacerte sentir sobrecargado, pero se puede superar. Otro punto que vamos a tener en contra es ese sentimiento de ansiedad, de angustia, al no encontrar una respuesta clara. Nos hemos echado las cartas, en el mejor de los casos nos hemos tranquilizado, hemos encontrado la pregunta y la forma de echar las cartas más acorde, pero luego las tenemos delante de nuestros ojos y no entendemos nada. Por favor, déjame un comentario si esto te ha pasado alguna vez. Otro punto en contra es ese sentimiento de inseguridad que nos acompaña ya desde que vamos a empezar esa autosesión de tarot. Nos creemos que nos vamos a autoengañar, que esa lectura no va a ser tan efectiva como otra que nos pudieran hacer. Entonces, el punto de partida ya es flojito. Te haces la lectura y en cuanto a las respuestas, pues no te tomas muy en serio. Otro factor que va en contra de nosotros es el abuso. Echarnos las cartas una y otra vez, no tener medida. Estar nerviosos, estar inquietos por un motivo pequeño, por uno grande, da igual, y tratar de canalizar ese nerviosismo a través del tarot. Aparte de que no va a funcionar, porque el tarot no funciona así, lo que vas a conseguir es tener muy diversas respuestas, porque no se van a conjugar todos los astros para que constantemente, 10 veces al día, te aparezca el mismo tipo de lectura, y a donde te va a llevar este tipo de conducta es a generar cada vez más dudas, a sentirte cada vez con más incertidumbre, con más malestar y a desvirtuar el uso del tarot. Y tenemos que saber frenarnos, tenemos que saber domesticar esa angustia interna, esa carta de la fuerza mal aspectada. Hace mucho tiempo hice un vídeo ahí un poco más novato que este, en el que hablé sobre la ansiedad y las lecturas de tarot. Quizá te ayude a verlo, lo voy a dejar por aquí. Y ahora vamos a hablar de esa parte de ventajas que tienen las autolecturas. El principal punto a favor que tienen las autolecturas es que vas a dedicar un espacio de tiempo a cuidarte, a mimarte, a dedicarte tiempo haciendo algo que te gusta. A lo largo del día están fluyendo pensamientos y pensamientos en nuestra cabeza, y es que la mente funciona así. ¿Y qué es lo que se hace en una autolectura? Cogemos uno de esos pensamientos y lo sacamos fuera y lo observamos
le ponemos el foco y le damos importancia. Esto nos ayuda a conocernos mejor y a saber qué tipo de cosas nos preocupan, a destinar un espacio de tiempo solo para nosotros. Y esto es una forma de demostrarnos que nos apreciamos y nos queremos. Cuando lees el tarot para ti mismo, tienes mucho más tiempo para analizar tus cartas, tu lectura. En realidad tienes todo el tiempo por delante, no hay presión. La única presión es a la que tú te sometes. Esa respuesta que estás exigiendo que te den las cartas y el grado de exigencia al que tú te expones. De la misma forma que tienes más tiempo para analizar una lectura y tomarte las cosas con calma, también puedes utilizar diferentes posiciones para analizar esa lectura. Dejar parada la tirada como si hubieras dejado un tablero de ajedrez con un juego a medias y observar esa lectura desde distintos ángulos en distintos momentos. Es decir, a mí me cambia muchísimo la perspectiva si miro la lectura desde arriba, desde lo lejos o si estoy desde aquí. Muchas veces cuando vemos nuestra lectura como en una vista de pájaro, muchas cosas cambian. Somos más capaces de percibir a grandes rasgos, pero si me acerco entonces solo capto el detalle. Otra ventaja que tiene esto de las autolecturas es que nos hacemos más independientes y, por ejemplo, asuntos que sean mínimos podemos empezar a resolverlos por nosotros mismos sin tener que depender de que siempre te estén leyendo las cartas o ya no solo lecturas de tarot, que siempre sea otra persona con la que tú necesitas exteriorizar y que te muestre el camino. Estarás de acuerdo conmigo en que otra ventaja que tienen las autolecturas es que una vez nos hemos hecho la tirada y nos estamos dando el permiso de concedernos ese tiempo y esa perspectiva distinta, podemos contrastar y cotejar pues, con tantísimas referencias de tarot que tenemos a nuestra disposición. Entonces podemos ir ampliando esa idea inicial que nosotros teníamos y enriquecer nuestra lectura. Un beneficio que aparece un poquito más a medio plazo es que te ayuda a aprender tarot. Poco a poco te va a ir ayudando a tener una conexión más íntima y más personal con tus cartas y esto se va a ir transformando en sabiduría, en intuición. Y como toque final, el tarot te va a ayudar a conocerte mejor, a reflexionar contigo mismo, a cuestionarte ciertos temas, a llevar la inspiración a tu vida cotidiana, a conectar, desarrollar y confiar en tu intuición. Y yo creo que todo esto es muy positivo y muy valioso en nuestras vidas. Ahora voy a compartir con vosotros las claves que a mí me funcionan. Primero que todo, olvídate de la palabra objetividad. Sea objetividad, imparcialidad, neutralidad, no existe. No lo busques, no lo vamos a encontrar aquí. No existe realmente, ni siquiera cuando nosotros hacemos lecturas de tarot a otros, no somos imparciales. Nuestro pasado nos influencia, nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo va vestida esa persona? ¿Qué tono de voz tiene? ¿Qué palabras emplea? Puede que no a un nivel consciente, pero de una forma inconsciente sí. Entonces, por naturaleza no somos seres imparciales. Así que lo que vamos a buscar es implicarnos en nuestros asuntos, darle importancia a lo que nos preocupa, quizá para luego quitársela, pero por lo menos para poder prestarle atención a un run run y a un trasiego de malestar interno. Y quizá a través de la lectura, y si sigues estas pautas que yo te voy a dar, cuando termines puedes descontextualizar lo que está sucediendo, puedes verlo desde otro punto de vista, pero sobre todo empezar con esa idea clara de que vas a conectar contigo y con tu sabiduría interna. Piensa que la imparcialidad y esos datos exactos estarían relacionados con la carta de la justicia. Pero la carta de la justicia está íntimamente relacionada con la carta número 18, la luna, porque 8 y 18, en el tarot de Marsella me refiero, representan dos caras de la misma moneda. El 8 es la perfección de lo racional y el 18, la luna, es la perfección de lo irracional. Y nos vamos a acoger a esta energía, la energía de la luna, que nos va a permitir entrar en contacto con nuestro inconsciente y además dejar fluir todas nuestras emociones e incluso poner sobre la mesa un poquito de talento artístico, ¿por qué no? Lo siguiente que tenemos que clarificar y definir es cómo queremos que sea nuestra relación con el tarot. Básicamente hay dos formas de entender el tarot. Una de ellas tiene que ver con las preguntas que apuntan hacia afuera.
Este tipo de preguntas son algo así como ¿qué está haciendo mi ex con su nueva pareja? ¿Qué me va a pasar en el trabajo? ¿Qué cambios voy a ver en mi vida sentimental, por ejemplo? Y luego hay otra forma de entender y de utilizar el tarot que tiene que ver con las preguntas que apuntan hacia adentro. En este tipo de preguntas lo que pretendemos es conocernos y tomar responsabilidad sobre nuestras acciones y sobre nuestra vida. Además, no hay nada fuera que no esté dentro de nosotros. Por lo tanto, cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, mejor podremos comprender el entorno que nos rodea, las personas que en él habitan y también cómo actúan hacia nosotros. Y también esto nos va a ayudar mucho pues, a saber y a entender hacia dónde va nuestra vida, a tomar el control, ¿no? Ese control que sentimos tanto que no tenemos cuando estamos en la ansiedad y en las preguntas hacia afuera, pues de esta forma nos va a ayudar a recuperar nuestro control. ¿Y qué tipo de preguntas son estas que apuntan hacia adentro? Pues voy a ponerte unos ejemplos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos preguntado esto mismo? ¿Qué sentimientos tiene por mí? Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué sentimientos tenemos nosotros por la otra persona? ¿Hasta dónde nos gustaría llegar? ¿Qué es lo que podemos aportar? ¿No es importante conocer esta información antes de poner todo el foco en la otra persona, a ver qué siente, a ver qué me va a dar? Tenemos tanta tendencia a poner todo el foco en la otra persona, sin cuestionarnos, sin conocernos, sin saber lo que nosotros queremos, lo que nosotros podemos dar. Y luego, claro, vienen los batacazos y qué mejor que echarle toda la culpa a la otra persona, ¿verdad? Pero con preguntas tan sencillas como esta, pues vamos a empezar a poner el foco en nosotros y a lo mejor nos damos cuenta, si somos honestos, que pues no podemos dar tanto o sí, o que hay un desequilibrio. Información podemos encontrar muchísima. También en preguntas relacionadas con nuestros proyectos profesionales podemos sacarle muchísimo partido a nuestro tarot si sabemos cómo enfocarlas. Muchas veces en preguntas relacionadas con proyectos profesionales, la cuestión que yo suelo escuchar es ¿qué va a pasar con mi proyecto? Veréis, para todos aquellos que estáis en esta tesitura, que estáis con un proyecto, quiero deciros que podéis sacar muchísimo partido del tarot. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el modelo de preguntas que estamos haciendo. Vamos a preguntar cosas como ¿en qué punto está mi proyecto? ¿En qué punto está? ¿Y a dónde quiero llevarlo? También podemos hacer la pregunta de qué debo hacer a continuación, de qué manera puedo favorecer el crecimiento y la expansión de este proyecto. También temas muy relacionados con el autoconocimiento, por ejemplo, cuando nos estamos exponiendo a una situación nueva o queremos hacer algún cambio en nuestra vida. Hay una lectura que nos va a resultar de mucha ayuda porque ya todas estas preguntas ya están formuladas. Esta lectura se llama La mancha ciega y tienes un tutorial en mi canal. Lo que vas a conseguir con esta lectura, por ejemplo, es poder conectar tanto con la opinión que tienes de ti mismo, con lo que hay en tu inconsciente y no conoces, lo que ven los demás en ti y lo que tú no te atreves a mostrar. Es muy interesante, desde luego te la recomiendo. Tenemos infinitas formas de plantear nuestras preguntas, tantas formas como dudas tenemos en nuestra cabeza. Y aunque preferiblemente vamos a usar preguntas que apunten hacia adentro para nuestros asuntos, también puede darse el caso, y por qué no, de hacer preguntas que tengan que ver con la evolución de situaciones, por ejemplo, para saber cómo se va a desarrollar un acontecimiento o incluso para saber la opinión que tiene otra persona sobre nosotros, opinión, sentimientos, etc. Lo que pasa es que nunca, nunca, nunca vamos a dejar de lado a nuestra persona. Siempre va a estar muy incluida y muy presente en nuestra lectura. Si yo quiero saber cómo va a evolucionar mi proyecto, yo tengo que saber qué actitud yo tengo ante mi proyecto. Si yo quiero saber si le gusto a fulanito, yo tengo que saber también y clarificar qué es lo que yo estoy sintiendo. ¿Y qué tipo de lectura vamos a utilizar? Esto depende del tipo de pregunta que estés haciendo. Seguro que has visto por ahí lecturas que te llaman la atención, que te gustaría practicar y qué mejor ocasión que practicarlas contigo mismo. Eso sí, nos vamos a ceñir al esquema de la lectura, porque eso nos va a dar confianza y claridad.
Cuando una lectura de 4 cartas se ha terminado. No se sacan otras 40 más hasta encontrar esa carta que es la última y que es la que te gusta. Si no tienes experiencia en esto de leerte las cartas a ti mismo, yo te recomiendo que vayas de menos a más. Podemos empezar a utilizar el tarot como un aliado simplemente con una carta. Por ejemplo, esa carta la podemos utilizar para meditar sobre ella, sobre ese concepto, o bien para pedirle un consejo, o incluso para tenerla como referencia o como inspiración si es que, por ejemplo, necesitamos trabajar nuestra paciencia, pues podemos poner a nuestra vista la carta de la templanza y después podemos ir ampliando con más cartas. Eso sí, te tienes que quitar el miedo a equivocarte, porque solo a través de los errores vas a poder encontrar soluciones y vas a poder saber lo que te funciona y lo que no. Cuando lees el tarot para ti es muy importante tanto encontrar el espacio adecuado, es decir, una habitación tranquila, como el momento adecuado, un momento en el que tú sepas que te vas a poder dedicar todo el tiempo y toda la atención que necesitas. Y no van a estar los niños por ahí corriendo por la casa, tu jefe llamándote. Muchas veces, como tenemos el tarot a mano, tenemos el impulso de hacer un aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, aquí tengo la duda, aquí me echo las cartas, no he tenido tiempo ni siquiera de formular bien la pregunta ni nada y aquí lo hago y me quedo recojo ciertas impresiones y ya está. Pues no, así no lo vamos a hacer, porque le queremos sacar todo el provecho a nuestra lectura de tarot. Y para esto es muy importante de lo que te voy a hablar a continuación. La herramienta que nos va a permitir formular bien la pregunta, desentrañar los misterios de esa lectura y conectar y desarrollar nuestra intuición y además conocer nuestro mundo interior es la escritura. Sí, para mí en las autolecturas el tarot y el diario son compañeros inseparables. La escritura es terapéutica, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a expresarnos sin tapujos y lo que es mejor, nos ayuda a conectar con nuestra intuición. Esta parte de la intuición es muy importante porque me consta que muchas personas queréis potenciar vuestra intuición y este medio os va a ayudar muchísimo. Cuando escribimos vamos muchísimo más lento que cuando estamos pensando. Y esto nos ayuda a ir bajando el ritmo, a ir bajando esas revoluciones de las que hablábamos, a organizar nuestros pensamientos y a canalizar nuestras emociones. Si delante de una lectura nos dejamos fluir y escribimos simplemente lo que nos evocan esas cartas, esas imágenes, sin tapujos, sin cortarnos de nada, sin estar a las comas, a las tildes y a la estructura propiamente dicha de la lectura, vamos a descubrir que salen muchas cosas, cosas que para nosotros son tesoros. Cuanto más libres nos sintamos escribiendo y cuanto menos nos importe de lo que estamos escribiendo y simplemente mantengamos la mano en movimiento, escribiendo todo lo que se nos venga a la cabeza en relación tanto a la pregunta que hemos hecho como a lo que estamos viendo en esas imágenes, más vamos a encontrar que vamos a ir conectando con nuestra sabiduría profunda. Al igual que el agua más pura está en el subsuelo y hay que escarbar para encontrarla, nuestra sabiduría se encuentra en el interior y la hemos revestido de tantas capas, capas de moralidad, capas de autoengaño y de todo tipo. Y de esta manera, si no tenemos filtros a la hora de escribir, vamos a ir conectando cada vez más con nosotros. ¿Cómo evitar el autoengaño? Muchos me habéis hablado sobre el autoengaño. ¿Tenéis miedo a volver a caer otra vez en los mismos errores que a lo mejor habéis podido tener en el pasado? Y no queréis fomentar un peliculón dentro de vuestra cabeza. El autoengaño es una actitud de negación, es una actitud de defensa. Tenemos miedo a encontrarnos con algo en nosotros o algo en nuestro entorno que nos pueda hacer daño. Para autoengañarse, desgraciadamente, no necesitamos una baraja de tarot. Nos podemos engañar a nosotros mismos dentro de una relación de pareja, nos podemos engañar diciéndonos que el próximo lunes será cuando quitemos la sal de nuestra dieta y podemos autoengañarnos en muchos contextos. Pero precisamente este tipo de preguntas que os he enseñado antes van a favorecer que no te autoengañes, que te pongas antes en contacto contigo que con lo que está pasando en tu trabajo.
Es difícil autoengañarse cuando uno empieza a hacerse preguntas de este tipo, porque cuando te empiezas a poner en contacto con tus deseos, con tus necesidades, con tus miedos, con todas esas partes oscuras y con todas esas partes luminosas, empiezas a conocerte más y a dejar de avergonzarte por ser simplemente la persona que eres. Fíjate qué curioso que el tarot puede ayudarte a salir del autoengaño. Otro consejo que os quiero dar es que debéis daros tiempo. No solo tiempo para analizar una lectura en particular, sino tiempo en general para poder apreciar vuestra evolución. En un medio plazo vais a notar efectos muy positivos de dedicaros este espacio y además vais a sentir que conectáis muchísimo más con vuestra voz interior y que toda esa sabiduría y ese entendimiento que se desprende de una lectura de tarot la vais a poder extrapolar a toda vuestra vida. Si tienes paciencia y te permites equivocarte y consideras que el error forma parte de un aprendizaje completo, vas a ir notando también que vas a mejorar muchísimo en tus lecturas de tarot hacia los demás. Poco a poco te vas a ir conociendo mucho mejor a ti mismo y esto te va a ayudar, por supuesto, a conocer mejor a los demás. Por supuesto, hay casos o situaciones vitales en los que no es tan recomendable utilizar el tarot. Por ejemplo, un caso muy clásico, el tema de las infidelidades. Tratar de descubrir con las cartas si tu pareja te es infiel. Es una situación que normalmente es muy dolorosa y por lo general vamos a tender hacia el autoengaño. ¿Por qué? Porque de una forma inconsciente queremos evitar ese dolor. Así que en un caso como este, por ejemplo, yo te invito a que te hagas preguntas relacionadas con cómo me siento actualmente con mi pareja, porque a lo mejor te sientes de 9 de espadas o te sientes como con la carta de la torre. Es importante que te pongas en contacto con tus sentimientos para poder afrontarlos. Otra cosa que también te recomiendo, no tiene nada que ver con el tarot, pero es de sentido común. Habla con tu pareja. Otra situación muy habitual es cuando queremos consultar sobre la vuelta de una expareja. Pasar por ese trance de duelo es difícil porque normalmente entramos en un periodo de negación. Hemos pasado de una situación en la que teníamos pareja a otra en la que no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos esa protección, la negación, cultivamos la esperanza, porque a diferencia de una persona que fallece y aunque te duela, sabes que no la vas a volver a ver, pues una expareja puedes tener la esperanza, la ilusión de que vuelva a reaparecer y de esta manera no terminas de soltar. Entonces, mientras que estás en este trance, mm, hay una tendencia muy grande hacia el autoengaño. Otro caso también muy extendido, por lo que yo conozco, es utilizar las cartas del tarot para cualquier tema, para cualquier cuestión, como un analgésico para la ansiedad. Cuando tenemos la ansiedad muy alta, para mí hay una escala que es del 0 al 10, pasando de 5 ya está alta. Cuando utilizamos las cartas en ese contexto, en esa sensación, entonces no nos estamos haciendo cargo de lo verdaderamente importante. Estamos volviendo a poner el foco fuera, buscando que algo externo a nosotros nos calme y nos tranquilice. ¿Y qué ocurre? Que es un momento en el que estamos débiles, si lo hacemos, estamos débiles, estamos vulnerables y como bien sabemos hay 78 cartas, algunas imágenes son más impactantes que otras y pueden salir imágenes que te impacten y que encima eso retroalimente ese malestar con el que tú ya iniciaste. Así que es muy importante saber reconocer esos momentos de ansiedad y darnos lo que verdaderamente necesitamos. Y en ese momento lo que necesitamos es parar y conectar con nuestras emociones. Luego ya te haces un té, te haces un tarot o te sales a pasear, pero en ese momento tienes que hacerte cargo de ti mismo. Y poco a poco, con la práctica, tú mismo vas a saber en qué situaciones es bueno hacerte una lectura y en qué situaciones es mejor dejarlo para otro momento o que te lo haga otra persona. Así que si como la papisa, el ermitaño o el colgado tienes interés en la introspección y en conocer lo que ocurre en tu mundo interior,
y además quieres mejorar tu conexión con las cartas y aprender un poco más de tarot, que nunca está mal y nunca se termina de aprender del todo, yo te recomiendo muchísimo que empieces a practicar con estos consejos que te he dado, hacer autolecturas para ti. Me gustaría muchísimo que si los pones en práctica, vuelvas a este vídeo y me dejes un comentario para ver qué tal te han resultado. Yo por el momento te dejo con una pregunta. ¿Qué tal te llevas con el tarot? ¿Qué tal son tus autolecturas? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Yo, como sabes, me despido con un saludo muy cariñoso y hasta la próxima.